Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí con Juan García Haro, psicólogo clínico y psicoterapeuta sistémico familiar, con el motivo de hacer una breve presentación del reciente monográfico que ha salido en este marzo de 2023, titulado Suicidios, una mirada desde el sentido, dentro de la revista de psicoterapia. Y como digo, contamos con Juan García Haro en calidad de coordinador de este monográfico para tener una breve entrevista que nos sirva de introducción al monográfico que os animo a que podáis leer. La primera pregunta que te hago, Juan, es ¿qué te ha llevado a coordinar este monográfico? Bueno, en primer lugar, agradecerte, Álvaro, la oportunidad de poder presentar eh, este monográfico que acaba de salir este mismo mes de marzo en Revista de Psicoterapia. Y bueno, este monográfico surge de una necesidad práctica, y es que como clínico que trabajo en un centro de salud mental, siempre he tenido la necesidad de contar con un modelo de intervención psicoterapéutico para poder atender a las personas que nos consultan por experiencias y conductas suicidas. Y mi vivencia siempre ha sido de bastante insatisfacción con los modelos tradicionales, eh, que aunque cuentan con apoyo empírico como el cognitivo-conductual o el dialéctico comportamental, eh, estos modelos son de alguna manera tributarios del diagnóstico, es decir, son diagnóstico-céntricos, en tanto que son modelos que entienden que la mejoría en la conducta suicida está mediada por la reducción de la sintomatología del diagnóstico. Entonces, siempre ha sido para mí una necesidad poder contar con modelos que entiendan el suicidio no tanto como el resultado o el síntoma de un trastorno, sino poder verlo como un fenómeno en sí mismo, que puede tener una arista clínica, pero que en su naturaleza sería más global, más antropológica, existencial. Y de ahí viene la idea de poder organizar un monográfico que pudiera recoger otro tipo de tradiciones psicoterapéuticas que pudieran dar cabida o que pudieran ensanchar este marco conceptual y poder dar a conocer al público en castellano, porque hay muy poca investigación y muy poca literatura sobre modelos psicoterapéuticos en suicidio, y poder organizar este monográfico que yo creo que ha quedado bien, y que animo también a que el lector y las lectoras lo puedan consultar. Muy bien. Y ya entrando un poco en el contenido del monográfico, te preguntaría también cuál es el objetivo y qué nos podemos encontrar en cuanto a la estructura y los artículos que lo componen. Bueno, el objetivo inicialmente era poder ensanchar, ¿no?, los modelos psicoterapéuticos disponibles más allá de los empíricamente validados, aunque por cierto contando con ellos también, que no Ujú. podemos dejarlos al margen. Ese objetivo inicial, bueno, fue creciendo, y como las semillas que van creciendo, al final consideré que se podía enriquecer el monográfico con otro tipo de secciones, como supervivientes, o duelo en supervivientes, y sobre todo la conceptualización del suicidio. Entonces, un poco esta sería la estructura general, sería un monográfico que intenta recoger una parte de conceptualización de qué es el suicidio, cómo podemos entender el fenómeno, una parte de intervención, donde hay autores que presentan propuestas psicoterapéuticas muy interesantes, y una última parte de, de reflexión, ¿no?, de reflexión acerca del fenómeno. Y estos son un poco la estructura del monográfico: conceptualización, intervención, eh, supervivientes y reflexión final. Ujú. Muy bien. Y en cuanto a los retos que podríamos pensar para la prevención del suicidio, ¿cuáles nos encontraremos aquí en adelante? Eh, bueno, eh, los retos los podríamos dividir también en áreas, ¿no? Por ejemplo,
en el área de la conceptualización, yo creo que necesitamos ensanchar el concepto que tenemos de suicidio, ensancharlo desde una perspectiva crítica. Quizá haría falta una suicidología crítica frente a la dominante, que es una suicidología eh, epidemiológica, estadística o biomédica. Y entonces el primer reto es entender el, el suicidio como un fenómeno más amplio. Es decir, es un fenómeno que es social, porque los determinantes sociales están ahí y son importantes, pero también es individual, porque afecta a la subjetividad de un sujeto. Pero al mismo tiempo es un fenómeno íntimo, porque como decía Camus, el ensayista y literato francés, el suicidio es un acto que se prepara en el silencio del corazón. Es íntimo, pero al mismo tiempo es relacional, porque una persona se suicida eh, a favor de otra persona o en contra de otra persona o acompañada de otra persona. Y finalmente es un fenómeno, una conducta que también es existencial, es contextual. Es decir, es un fenómeno donde tenemos que empezar a conjugar la copulativa más que la disyuntiva. Es un fenómeno que recorre ambos polos. Y yo creo que ese enfoque falta, porque normalmente se tiende a reducir hacia lo individual, lo social, lo íntimo, lo relacional. Y yo creo que tenemos que verlo como algo más global. Entonces, esa sería un primer reto. En este sentido, yo creo que otro reto sería derribar eh, lo que son los mitos o el tabú, el estigma. El tabú y el estigma que, por cierto, se van interconectados. Y conviene hablar más del suicidio, colocar el suicidio en el centro de la reflexión. Eh, y yo no diría tanto pedir un plan nacional de prevención de suicidio, como muchas voces sugieren, sino pensar cuál es el modelo de suicidio que tenemos. Porque si pedimos un plan nacional de prevención, pero es desde premisas o desde agendas biomédicas y desde una asistencia centrada en el síntoma y en el diagnóstico, pues a mi juicio eso no sería el camino correcto. Entonces eso es un reto. Luego en la intervención yo creo que hay también retos como seguir ampliando, ¿no?, esta perspectiva de este abanico de nuevas intervenciones que no sean solamente las clásicas. Y dentro de la intervención un campo que yo creo que queda por desarrollar es la formulación de caso en conducta suicida, que es algo que prácticamente no existe y que conviene que vayamos pensando en formulación de caso en conducta suicida. Y bueno, esos son unos cuantos retos que quedan pendientes. No son pocos, no son pocos. Y ya por último, Juan, para conocer también tu punto de vista al respecto, am, preguntarte por qué ahora este monográfico. Evidentemente responderá a alguna demanda, alguna necesidad, algún motivo o varios que explique bueno, que os hayáis juntado personas muy doctas en el tema para crearlo, ¿no? ¿De dónde nace un poco la idea y por qué en este momento y no en otro? Bueno, yo creo que, como decía anteriormente, la idea nace de la necesidad como clínico de contar con modelos que pudieran ser lo suficientemente útiles como para ayudar a las personas en el día a día. ¿Y por qué en este momento? Pues yo creo que porque se han conjugado varios factores. Es cierto que cada vez más se habla del suicidio, hay mayor sensibilidad, hay mayor apertura, ¿no?, a poder hablar y compartir experiencias y demás. Y también gracias a que he contado con el apoyo de Luis Ángel Saúl, el director de la revista de psicoterapia, que ante mi propuesta lo vio como una propuesta adecuada y en un buen momento. Y yo creo que
se conjugaron esas circunstancias y de ahí nació el, Ujú. el monográfico. Bueno, pues estupendo. Yo creo que con esta breve presentación sirve para abrir boca respecto al monográfico y que toda la gente interesada en este asunto alrededor de la salud mental pueda acercarse y echar un vistazo a lo que le interese. Y bueno, muchas gracias por responder a las preguntas y, y hasta, y hasta otra ocasión. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Álvaro, por darme esta oportunidad de presentar el monográfico y animar a todas las personas interesadas. Por otro lado, somos todos y todas, porque ya sea como protagonistas, como profesionales, como familiares, es un fenómeno que nos toca a todos y a todas y animo a que os podáis acercar al monográfico y espero que os resulte interesante. Muy bien, pues muchas gracias, Juan. Muy bien, gracias a ti. Adiós.